Como tal, la Facultad de Derecho de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, Jurisconsultos Latán y el Colegio de Abogados de Los Ríos, les da la cordial bienvenida. María Luz, todo suyo la plataforma. Muy buena noche a todos. Agradecer nuevamente por estar con nosotros con el diplomado multidisciplinario. Presentar esta noche a la doctora Norma López con el tema violencia de género. Agradecerle nuevamente a la doctora por apoyarnos con esta ponencia. Ya anteriormente nos ha colaborado y doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Quisiera que por favor me confirmen si se está compartiendo la pantalla. Aún no, doctora, no se compartió la pantalla. Ahora sí, ¿será que me pueden confirmar? Sí, ya está Sí, habilitado. doctora. Excelente, muchas gracias. Bien. Como se ha mencionado, el tema de hoy que se va a tratar es de violencia de género. Primero, vamos a comenzar recordando la violencia de género. La violencia de género tiene su base en la creencia de que el hombre es superior a la mujer. Las sufren todas las mujeres de distinta forma, ya que de acuerdo a las condiciones de cada una se puede presentar una discriminación múltiple. ¿A qué nos referimos con discriminación múltiple? Debemos tener presente que en muchas personas, en muchas mujeres en este caso, existen una multiplicidad de factores que dan lugar a que exista discriminación, porque no puede llegar a ser una, sino varias. Y dentro de esto, en el ejemplo que se podía observar en la imagen, es que esta multiplicidad de factores puede darse en una mujer, madre, inmigrante y sin papeles, por ejemplo. Ahora bien, respecto a la violencia de género y la definición que nos da las Naciones Unidas, cabe establecer que resulta que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Bien. ¿En dónde se produce la violencia de género? Puede producirse en diferentes ámbitos, en todos los contextos, y en este caso se tienen reconocidas o puede darse este tipo de violencia de género en tanto en ámbitos públicos o privados. La violencia de género se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana. Algunos contextos en los que se produce la violencia de género pueden producirse dentro de la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, los espacios públicos, los espacios educativos, el deporte, la política, los servicios de salud, el esparcimiento y los entornos tecnológicos. Es decir, puede darse en diferentes ámbitos. Entonces, decimos que se reconoce como violencia de género. La violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. ¿Y cómo se produce esa violencia? Esa violencia puede ser producida mediante medios físicos, sexuales, económicos o psicológicos, entre otros, como por ejemplo actos de intimidación y otros. ¿Cómo se produce esa violencia? A través de amenazas, intimidaciones, coacciones o la privación arbitraria de libertad. ¿Y cuál es el resultado de la violencia de género? Debemos establecer que
se puede ocasionar como un resultado un daño físico, económico, psicológico, sexual u otro relacionado con el entorno social, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. Debemos tener presente que los resultados de la violencia de género no dejan forzosamente huellas físicas y que muchos de sus efectos son invisibilizados socialmente. Es importante tener presente que en muchas oportunidades este maltrato hacia la mujer puede ocasionar diversas secuelas. Y dentro de esto, dentro de los estudios que se han venido realizando, se tiene que muchas veces las mujeres presentan el síndrome de la mujer maltratada, que se presenta debido a la normalización de la violencia en relación de pareja y a los obstáculos que se le presentan a la mujer para poder terminar una relación de abuso y violencia. Por ejemplo, en muchas oportunidades pasa que muchas mujeres no pueden de dejar esa relación, esa violencia o terminar esa relación con su pareja debido a muchos factores. Dentro de ellos puede darse, por ejemplo, cuando una persona tiene hijos o tiene cierta dependencia económica, porque muchas veces el entorno familiar, los amigos, los padres, los tíos y demás intervienen en esto y ocasionan que muchas de las mujeres no puedan terminar esta relación de abuso y violencia. Entonces ahí se puede reflejar un acto de normalización por parte de la sociedad. Antes de hablar del ciclo de la violencia, debemos establecer las formas de maltrato. Y en este caso, cabe establecer que las formas de maltrato contribuyen a reafirmar la relación de poder y dominio del hombre sobre la mujer. Enunciaremos las principales. Dentro de ellas se encontrarían la violencia física, que es la más evidente, porque a simple vista uno puede percibir cómo una mujer presentaría maltratos físicos en su humanidad. La intimidación, que puede ser a través de miradas, gestos o acciones. El abuso emocional, manipulación de los hijos y aislamiento son formas de maltrato que se pueden presentar sobre el poder y dominio del hombre hacia la mujer. Antes de hablar del ciclo de violencia, también debemos de tener en cuenta que las mujeres inmersas en la violencia contribuyen a perpetuar el maltrato y las justificaciones en su mayoría se basan en el desempeño de un papel femenino tradicional. Algunos factores de justificación son los siguientes: negar el daño, apelar a ideales, mantenimiento de la familia, por ejemplo, no separarse por el perjuicio a los hijos, atribuirse el fracaso en el papel de mujer como esposa y madre. El ciclo de la violencia de género puede ser ejercida en el seno familiar, no se presenta de forma aislada y obedece a un patrón cíclico con etapas. Por ejemplo, en este caso empieza con una acumulación de tensión, el estallido de la tensión y, y consecuentemente regresamos a la luna de miel o arrepentimiento, y este es un círculo que va sosteniéndose con el pasar del tiempo y muchas veces la violencia va incrementándose. Debemos tener presente que cada nuevo episodio de violencia se presenta con mayor intensidad. Respecto a la acumulación de tensión, en esta fase la víctima percibe un cambio de comportamiento de la pareja. Perdón, tengo problemas de... ay,
Ahora no me parece. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, estimada doctora, sí le escuchamos. Bien. Bien. En esta fase, bien, como estaba mencionando, la víctima percibe un cambio de comportamiento en la pareja, pues muchas veces resulta más violento, respondiendo con mayor agresividad y se encuentran motivos superiores en cada situación. Los insultos, por ejemplo, se presentan frecuentemente y con cualquier pretexto. Debemos tener presente que en la segunda fase, en cuanto al estallido de de la lesión o agresión, en esta fase la violencia explota, provoca golpes y agresiones donde la mujer solo busca ayuda si ha sufrido importantes lesiones. Y en la fase tercera, respecto a la luna de miel, en esta fase de amabilidad y afecto, el agresor muestra arrepentimiento y realiza promesas que no cumplirá hacia su víctima y en ocasiones muchas veces acude a los propios familiares para generar cierta presión hacia su víctima y de esa manera no separarse o también hacer para que este tipo de presión para que no pueda ser denunciado. Bien, es importante recordar que el ciclo de la violencia es como una espiral ascendiente. No hay una duración mínima ni máxima entre cada fase. Lo que es seguro es que se presentará el siguiente episodio de violencia y su intensidad será más fuerte en relación a la agresión anterior. Las víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar atraviesan por una compleja situación. En muchas ocasiones les impide salir de ese contexto y justificar las agresiones. Las víctimas pueden experimentar diferentes tipos de situaciones, de sentimientos. En este caso pueden presentar depresión, miedo, agresividad, negación, aislamiento, ira, inseguridad, baja autoestima, arrepentimiento, culpabilidad, ansiedad, hostilidad, soledad, entre otros. Son bastantes los sentimientos que puede presentar muchas mujeres cuando se encuentran en una situación de violencia. También cabe establecer que no existe una fórmula específica para brindar atención a una víctima, ya que sus necesidades son diferentes. Lo que debemos tener presente al estar frente a una víctima es no culpabilizar a la víctima, pues una víctima no sufre la violencia por decisión. Hay muchos factores que no le permiten salir de esa situación y requieren trabajar en su empoderamiento. Y es importante por eso que se debe tomar en cuenta la no revictimización. Porque, ¿qué es la no revictimización? Es un principio fundamental en el tratamiento a víctimas. La persona está pasando por una compleja situación y debemos evitar siempre someterla a situaciones de estrés, no hacer comentarios ni preguntas innecesarias, cuestionar sus argumentos o juzgar sus acciones. Pues, como se puede observar en la pantalla, no se debe juzgar, no preguntes cosas innecesarias y no le cuestiones. Siempre se debe partir cuando se está frente a una víctima de violencia por la empatía. Y este principio debemos tener presente
para interactuar con las mismas. Ser empático implica tratar de comprender la situación de la víctima y tratarla dignamente. Debemos tener presente también que todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen derecho a una protección integral. Lo primordial es proteger a la víctima, hacer alguna diferencia en el trato sobre la discriminación. Respecto a las microviolencias de género, debemos tener presente que la violencia de género está presente en muchos de los espacios en los que nos desarrollamos y en muchas ocasiones no somos conscientes de conductas que violentan a mujeres. Debemos tener presente que en las microviolencias, esas conductas de violencia invisible están fundadas en estereotipos y roles de género y los podemos identificar como microviolencias. Por ejemplo, podemos tener presente el, el despatarre masculino, que es el acto de abarcar más de un espacio en cualquier lugar, poniendo énfasis en el transporte público. Muchas veces pasa de que no solamente en varias personas se observa que no se respeta el espacio público y muchas veces quienes sufren estas consecuencias son personas en situación de vulnerabilidad, no siempre en relación a las mujeres, porque existen personas, por ejemplo, que presentan diferentes discapacidades físicas o intelectuales, o de repente por la edad, por ejemplo, personas de la tercera edad, siempre por cortesía deberíamos cederle un espacio en el asiento, por ejemplo, en un microbús, pero muchas veces no sucede eso, entonces es una forma de micromachismo a manera de ejemplo. Debemos tener presente que existen perjuicios de que los hombres conducen mejor basado en estereotipos. Bueno, existen estereotipos de género en los que se establece que muchas veces los hombres son los que conducen mejor que las mujeres, pero eso es un estereotipo, porque, porque se considera que las mujeres no, al no poder manejarse bien en el ámbito mecánico, se considera que las mismas no van a proceder a conducir bien una movilidad, lo cual es un estereotipo porque puede resultar muchas veces lo contrario, porque muchas mujeres incluso tienen bastante cuidado, mucho mejor cuidado que muchos hombres. Entonces esa idea estereotipada de que las mujeres no llegan a conducir es totalmente una idea errada, ¿no? Que muchas veces se va replicando en el día a día. Respecto a otro ejemplo de los micromachismos, en la imagen que podemos observar, se puede establecer, se puede observar conductas como la de la imagen, donde se tiene en un restaurante, se entrega al hombre, se le entrega primero o de repente se le brinda atención primera al hombre y no hacia la mujer. Y esto está basado en creencias de superioridad porque se debe la atención hacia los hombres más que hacia las mujeres. Muchas veces, incluso en la actualidad, aún se pueden observar estos micromachismos.
Otra de las formas de micromachismos que podemos también observar es dentro de las actividades domésticas y de cuidados que corresponden a todas las personas y nos hacen personas funcionales. Por ejemplo, en muchas ocasiones pasa de que el rol de cuidado del entorno familiar le corresponde a la mujer y muchas veces por situaciones machistas, tanto los familiares, los mismos hijos, porque así también ya se van formando, es que piensan que solamente las mujeres deben de dedicarse a ese entorno, no los varones. Otra forma de micromachismo es el mansplaining, que se basa en la creencia de que el hombre es más culto y más inteligente, razón por la cual le explica a la mujer cualquier tema. El maninterrupting es la acción de un hombre de interrumpir innecesariamente a una mujer en una conversación, normalmente bajo la creencia de que su discurso, opinión, es menos válida que él, que es otra forma de micromachismo. El gaslighting es una forma de manipulación emocional a través de la que se modifica la percepción de la realidad de una persona, haciéndola desconfiar de su criterio, que es otra forma también de micromachismo. También otra forma de micromachismo que podríamos observar es el rol de cuidado, puesto que los cuidados son la presentación remunerada o no remunerada de apoyo en la cual intervienen actividades que implican el trabajo y estados afectivos. Y muchas veces el rol de cuidado siempre pareciera que es un rol que se le asigna a las mujeres por las características o por, por- porque muchas mujeres tienen esas facultades ya inherentes, pero esto no necesariamente tiene que darse el rol de cuidado hacia las mujeres, sino que también los hombres pueden ejercer ese rol. Pues, como se puede observar, los cuidados se identifican como una carga casi natural a la mujer. Son un trabajo invisibilizado que se realiza como parte de un vínculo afectivo. Debemos tomar en cuenta que el desempeño como cuidadora refrenda los roles de género tradicionales. La corresponsabilidad en los cuidados es fundamental para poder construir una sociedad más igualitaria. Actualmente las políticas públicas experimentando están experimentando una transformación en materia de cuidados. De esta forma se busca una distribución equitativa de los cuidados, que sea de forma paritaria tanto el rol para las mujeres como también para los hombres, porque ambos presentan con las mismas capacidades para ejercer los roles de cuidado. Dentro de la política de cuidados encontramos los permisos de maternidad y paternidad, la conciliación en materia familiar, reducción de jornadas laborales, entre otras medidas, lo cual supone un avance muy significativo. Sin embargo, las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Estos datos son a partir de datos de 83 países. Sin embargo, dentro del hogar y la familia, el tiempo que dedican hombres y mujeres en España, por ejemplo, no demuestra una corresponsabilidad. En este caso, podemos observar en la imagen que los hombres les dedican tiempo de un 36% y las mujeres de un 64% hacia el hogar y la familia. Sin embargo,
Debemos tomar en cuenta que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado como resultado de las consecuencias del brote de COVID-19 por el cuidado de pacientes en casa, los cierres de escuelas, el cuidado de personas adultas mayores y las cuarentenas obligatorias. Es una consecuencia que se ha dado a partir del COVID-19 que se ha dado a nivel mundial. El trabajo no remunerado, respecto al mismo, cabe establecer que las mujeres dedican 27 horas a la semana a trabajo no remunerado y 25 son las que trabajan a jornada completa y 30 horas las que trabajan a tiempo completo, mientras que los hombres dedican solo 14 horas, tanto los que trabajan de forma completa o de forma parcial. Respecto a la corresponsabilidad, el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y del cuidado de las personas entre mujeres y hombres en el reparto de los cuidados es imprescindible que el tiempo dedicado a la crianza de los hijos e hijas por parte de ambos y ambas progenitores sea igual. Es decir, que los permisos sean por nacimiento o adopción iguales, intransferibles y remunerados al 100% para ambos. Necesitamos una verdadera corresponsabilidad. Respecto al modelo ecológico para una vida libre de violencia de género, se trata de un enfoque holístico que sostiene que cada persona está inmersa en una multiplicidad de niveles relacionales, individual, familiar, comunitario y social, donde pueden producirse distintas expresiones y dinámicas de violencia. Este modelo fue asumido desde el 2003 por la Organización Mundial de la Salud. Debemos tener presente los niveles planos del modelo ecológico, que son microsocial, mesosocial, macrosocial, cronosistema y el enfoque ecológico. Respecto al nivel microsocial, ese nivel nos ayuda Bien, este nivel nos ayuda a comprender los factores biológicos y sociales que integran una historia personal. Tiene dos planos, el individual, la relación de las personas con su medio ambiente inmediato. Respecto al plano individual, se debe establecer las características en cuanto a la edad, el sexo, el nivel educativo, el empleo o los ingresos. Y respecto a los riesgos, se debe tener presente que se pueden presentar conductas agresivas o de autodesvalorización, trastornos de la personalidad, adicciones, frustraciones profesionales, fracaso escolar. A nivel microsocial, relaciones cara a cara, cabe establecer que la relación de las personas con un medio ambiente inmediato incluye las relaciones más próximas en la familia, entre cónyuges o pareja y entre quienes forman el grupo familiar y más cercano de amistades. Respecto a los riesgos, se tiene vivir en ambientes familiares violentos, sufrir agresiones de cualquier tipo en la familia o atestiguar la comisión de actos violentos. A nivel microsocial, desde la perspectiva de género, son relevantes las formas en que se conciben y practican las relaciones y jerarquías de género entre mujeres y hombres, tanto en las familias como en el círculo de amistades. Respecto al nivel mesosocial,
cabe establecer que los contextos comunitarios en donde se desarrollan individuos y familias incluye las relaciones sociales en vecindarios, barrios, ambientes escolares y labores más próximos. Respecto a los riesgos, se encontrarían los conflictos comunitarios derivados del deterioro urbano, el hacinamiento, la penuria económica, el desempleo o la falta de oportunidades de desarrollo educativo y deportivo, la presencia de comportamientos delictivos, robo, vandalismos, homicidios, entre otros. Respecto al nivel mesosocial, cabe establecer que son comportamientos agresivos que se encuentran institucionalizados, es decir, asentados en valores y prácticas que los dotan de justificación y aceptación, de tal forma que se sabe quién, cómo y cuándo pueden o deben poner en acto formas de violencia. Respecto al nivel mesosocial también, a manera de ejemplo, pensemos en una persona que se desarrolla en un ambiente en el que la presencia de bandas delictivas son parte convencional en su entorno. Esa persona aprende a desarrollar actitudes violentas para mostrar su poder en el medio social. Respecto al nivel macrosocial, se reúnen factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad. Incluye factores que contribuyen a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Se escucha un audio de fondo. Bien, vamos a Doctora, continuar. solo logro escuchar. Bien, gracias. Respecto al nivel macrosocial, se reúnen factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad e incluye factores que contribuyen a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia. Respecto a los riesgos, la impunidad, la posibilidad de adquirir armas fácilmente, la cultura de la ilegalidad, las relaciones o tratos corruptos con agentes de seguridad y de justicia y la falta de respeto por las instituciones. A nivel macrosocial, en este nivel la violencia puede verse como algo cotidiano o normal, pudiendo legitimarse como práctica generalizada. La violencia institucional potencia la violencia social, la práctica de poder autorizado y desprecio a los derechos humanos, los abusos de poder ejercidos por autoridades que incentivan a las personas a la desobediencia social de leyes y normas, lo que fomenta la violencia social. A nivel macrosocial también se puede establecer que se tiene que tener en cuenta que el sistema económico contribuye a reducir o ensanchar las desigualdades entre los diferentes grupos de la sociedad e impactan en el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos. A nivel histórico, cabe establecer que corresponde al momento en el que se realiza un acto de violencia, pues se toman en cuenta las posibles motivaciones individuales y sociales que impulsan a las personas a llevar a cabo actos de violencia. El ejercer violencia tiene un significado simbólico y un tiempo y lugar determinado. Bien, respecto al enfoque ecológico para el abordaje de la violencia de género, cabe establecer que se considera la violencia de género como un fenómeno complejo y multicasual que afecta a las personas por razones derivadas de la estructura y del funcionamiento del orden social de género. Visibiliza la necesaria vinculación entre los distintos niveles y ámbitos de acción social para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. El enfoque
ecológico para el abordaje de la violencia de género pone en marcha diferentes modelos y esto requiere de voluntad política y acuerdo entre gobiernos, coordinación y cooperación, transversalidad e intersectorialidad, participación ciudadana, evaluación y rendición de cuentas, profesionalización del personal, que es muy importante. Ahora bien, vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades. Debemos tener presente que para relacionarnos mejor y avanzar en la igualdad de género, necesitamos repensar acerca de los privilegios que socialmente se otorgan al hombre y plantear nuevos esquemas de masculinidad. ¿Y por qué hablar de nuevas masculinidades? Es importante para comprender cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos tradicionales de género, el patriarcado y el androcentrismo han promovido masculinidades que en muchos casos son contrarias a los derechos, a la igualdad, no discriminación e incluso de todas las personas. Respecto a las nuevas masculinidades, se debe tener presente que es un proceso en el que se deconstruye la masculinidad tradicional para construir nuevos modelos de masculinidad en una sociedad igualitaria y donde los valores, cualidades y sentimientos de los hombres no son los tradicionales, sino equitativos. La masculinidad puede definirse de manera breve como la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta. Las masculinidades son construcciones de la sociedad en un momento dado. Varían en la época, posición económica, la edad, medio social, y son varias y diversas y cambiantes. Debemos tener presente también que la masculinidad hemogénica es el tipo de más extendido debido a que en todo el mundo predomina el sistema patriarcal. La masculinidad hegemónica se traduce en una persona joven, adulta, heterosexual, blanco, aguerrido, fuerte, rico, exitoso, que presenta, una economía social y, y es viril y potente y sexualmente potente. Claro ejemplo tenemos en la imagen a Superman. Estaríamos hablando de una persona en ese sentido cuando hablamos de masculinidades hegemónicas. Ahora bien, la masculinidad hegemónica es aquella representada por el hombre proveedor, heterosexual, fuerte, poderoso, mujeriego e insensible. Está establecida en base en los roles y estereotipos tradicionales de género. Pues esta es otra de las características que nos presentan, ¿no? Como debería el ideal de un hombre proveedor, heterosexual, fuerte, poderoso, es la imagen que se nos presenta. Podemos identificar las características del modelo tradicional hegemónico de masculinidad, que es a través de protector, aquel que tiene una vida sexual amplia, aquel que tiene poder, ese poder físico, fuerza, dominación, liderazgo económico, para ser proveedor político, social y cultural y mandar y ser un líder con conocimientos y una lógica avanzada, se podría decir, ¿no? Es la característica de una masculinidad hegemónica. Ahora bien, a manera de ejemplificar esta masculinidad,
dentro de estas características y a manera de reflexionar, cabe establecer que se puede presentar, muchos de ustedes probablemente se identifiquen conforme se tiene en el cuadro presentado. Uno de las características que presentan es demostrar o tener más poder, controlar a las mujeres, imponer la propia voluntad o usar la violencia para lograrlo, evitar estar en casa y no hacer trabajo doméstico ni cuidar a los niños, personas enfermas o adultas mayores, no ser cariñoso ni tierno, ni demostrarse vulnerable o expresar muchas emociones, no mostrar dolor o sentimientos, ser fuerte, duro para demostrar hombría, ejercer violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, laborales o en el espacio público, contra desconocidos, o prácticas sexuales de alto riesgo para demostrar hombría, discriminar y o castigar verbal o físicamente a los hombres que no cumplen con estas ideas, mandatos de verdadero hombre, o búsqueda de riesgo y situaciones de peligro. Entonces, estas son muchas de las características que muy probablemente algunos puedan llegar a identificarse o tal vez no también. El ejercicio de la masculinidad hegemónica se puede identificar con machismo, que es un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres, contra los que tienen comportamientos de tipo femenino no siendo mujeres. Por ejemplo, el machismo busca además mantener los privilegios de los hombres al establecer los roles y jerarquías en las familias. Como se puede ver en las imágenes, se puede observar, ¿no?, a un hombre que está reprendiendo a un menor porque, bueno, no ejerce muchas veces el rol de educación, sino por el machismo, que es el que tiene que poner, según ellos, el orden en la casa, ¿no? O en otra imagen podemos también observar como una persona que está observando a su pareja, quien está realizando acciones del hogar, mientras el otro está en su sofá bebiendo un refresco, ¿no? Que es otro acto de machismo que se puede percibir muchas veces en el día a día. Y otra forma de machismo también es tener un ideal de mujer, ¿no? Donde las mujeres están destinadas al hogar y dentro de ellos deben mantener a su marido feliz dentro de la relación, y ella es quien tiene que dedicarse, ¿no?, a los cuidados del hogar. Los hombres homosexuales no son parte de la masculinidad hegemónica y pueden presentar ideas y conductas machistas. Muchas mujeres producen la cultura machista, pues en el marco de esta fueron educadas y criadas, pues existen diferentes frases que muchas veces hace que las mismas mujeres generemos esta cadena de machismo y esto se traspase de generación en generación. Estas frases, por ejemplo, como quiere que la respeten si se viste así. Una mujer realizada tiene que ser mamá. Le hace falta un hombre. Hay que darse a desear. Para su ascenso, seguro se acostó con el jefe. Se viste como hombre. Tienes que saber atender a tu marido. Se va a casar y no sabe cocinar ni un huevo. Me robó a mi novia. Ese es trabajo de hombres. Entonces, estas son frases, son frases que muchas mujeres eh, hacemos que el machismo se perpetúe, ¿no? Y son muchas veces frases que los escuchamos en el día a día. Ya que la masculinidad hegemónica es
es muy imperante en una cultura patriarcal. Necesitamos cambiar el paradigma y por ello hablamos de nuevas masculinidades, donde en las imágenes podemos ver podemos ver una diversidad de hombres, ¿no? En cuanto a diferentes roles, un hombre que es panadero, un hombre que es un hombre alto, que es moreno, un hombre que trabaja en espacios privados y entre otros, ¿no? Hay una diversidad de hombres forman parte del paradigma de masculinidades. Las nuevas masculinidades se basan en el uso de la perspectiva de género para cuestionar la hegemonía, reconocen que hay otras formas de ser hombre, cuestionan los privilegios que el sistema patriarcal ha dado a los hombres, promueven relaciones sociales de género basadas en la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, se oponen a la violencia como expresión de poder y forma de relación con otras personas y en particular con las mujeres. Trabajar en la construcción de otras masculinidades basadas en la igualdad y corresponsabilidad resulta indispensable para transformar las relaciones sociales de género, lograr mejores oportunidades para todas las personas sin importar su sexo, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. La ventaja de las nuevas masculinidades para los hombres se pueden asumir se asumen mayores responsabilidades respecto del cuidado de las demás personas y sobre uno mismo. Aumenta la autoestima de los hombres y se favorece su crecimiento personal. Aumenta la calidad en las relaciones con las mujeres y con los otros hombres. Mejora su calidad de vida al estar más conscientes y comprometidos con su salud física, emocional y mental. Viven sin la necesidad de probar de manera permanente su hombría y sin demostrar su valor, fuerza y poder. Ejercen su paternidad de manera más cercana, corresponsable y comprometida, lo que puede generarles satisfacciones a nivel personal que mejoran su bienestar general. Se alejan de prácticas sexuales de riesgo y evitan ser contagiados o contagiar enfermedades de transmisión sexual. Son más conscientes de que han sido educados en una cultura machista y evitan reproducirla en sus vidas. Asumen su orientación sexual de forma libre y responsable. Evitan ejercer cualquier tipo de violencia. Pues estas son las ventajas que se puede tener de las nuevas masculinidades. Así también, las masculinidades para la sociedad. Cabe establecer que en este caso para las mujeres disminuyen los índices de violencia en general y en particular hacia las mujeres, disminuye la doble carga de trabajo para las mujeres al realizarse una repartición más equitativa de las tareas de cuidado, crianza, limpieza y otras relacionadas con el hogar y familia. Esto a su vez posibilita que las mujeres dispongan de más tiempo y oportunidades para realizarse personal y profesionalmente. Disminuyen las brechas de género al reconocerse de mejor manera las capacidades de las mujeres y generar oportunidades para su desarrollo en condiciones de equidad con los hombres. Ahora bien, respecto a las ventajas de las nuevas masculinidades, para la sociedad se puede establecer que se construyen sociedades con mayor democracia, respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos, favoreciendo además una cultura de igualdad, no discriminación, inclusión y no violencia. Se elevan los índices de productividad, desarrollo económico y de calidad de vida de las personas. Así también disminuye la violencia social, familiar y de pareja.
Bien, eso sería todo respecto a la temática de violencia de género que se ha venido tocando el día de hoy. Estoy atenta a las consultas o preguntas que pudieran surgir por parte de los asistentes. Muy buena noche, doctora. Agradecerle primeramente por la exposición que fue muy clara y concisa. Más que preguntas en los grupos de la transmisión de Facebook y lo que es de Zoom, tenemos comentarios, el cual hace por mediante Facebook, hace Beca Cabrera, que dice, podemos darnos cuenta que una forma de machismo es también el narcisismo tomado a consideración en esta clase de hombres. Son personas que se aman a sí mismas. Claro que en muchas ocasiones no necesariamente el machismo viene de los hombres, sino también de las mujeres. Quizá de ese Así comentario. es, ¿no? ¿Mm? Así es, existen muchas formas, ¿no? Que muchas veces clasificarlas o enumerarlas resulta muy limitativo, pues existen como el narcisismo, por ejemplo, y eso está muy relacionado con el egocentrismo que puede presentar una persona en cuanto a uno mismo, ¿no? Y eso lo va reflejando en su entorno y muchas veces a sus parejas, hacia sus hijos, ¿no? Y puede concebirse como una forma de violencia también. También tenemos comentarios de agradecimiento por nuevamente colaborarnos con lo que tenemos aquí, el, el diplomado multidisciplinario, doctora. Agradecemos por su participación, doctora, y de los participantes que nos acompañan día a día con este diplomado. Doctora, creo que más que todo agradecerle por nuevamente estar colaborándonos y a los participantes en general decirles que los links de asistencia se encuentran tanto en la página de Facebook de Live, que están siendo compartidas, y como en esta misma transmisión de Zoom. Gracias, doctora, gracias a los participantes y los esperamos el día de mañana ya con la última ponencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.